Buenas tardes. Se ha cambiado un poco el horario porque, como ya ha dicho José, me tengo que ir ahora después, pero puedo estar aquí con vosotros. En primer lugar, antes de empezar a hablar de Brassai, quiero dar las gracias a José María, que está por aquí. Nos ha traído un libro de un fotógrafo de Monóvar que se llama Arturo Cerdá y Rico, con lo cual le damos las gracias en primer lugar. Un fotógrafo que es ciertamente recomendable, con fotos costumbristas en blanco y negro, muy interesantes. Amigo de Sorolla, por lo poco que hemos podido ver, con lo cual se nota también su influencia en el retrato y en algunas escenas que solo falta trasladar a los protagonistas a la playa y vemos reflejados esos cuadros que tiene pues con mujeres con su sombrilla y con su traje de blanco, con esas luces que atraviesan las velas. Así que ciertamente recomendable. Ha sido presentado este libro con motivo de la inauguración del edificio Cursal Fleta, un antiguo teatro datado de 1924 aproximadamente. Así que había una exposición, no sabemos todavía si está allí se puede visitar. En cualquier caso, felicitamos al Ayuntamiento de Monóvar y a todos los partícipes por esta extraordinaria iniciativa. Y nuevamente, muchas gracias, José María. Bien, dicho esto, vamos a hablar de Brassai. Fijaos, esta es una de sus fotografías quizás más famosas, las escaleras de Montparnasse de 1936, una foto que ha sido imitada por muchos de los que han paseado por este lugar emblemático de París. Y decía algo que a mí me ha sorprendido mucho y se resume en esta frase: la oportunidad está siempre ahí, todos hacemos uso de ella, la diferencia estriba en que un mal fotógrafo encuentra una entre cientos, mientras que un buen fotógrafo lo hace constantemente. La diferencia entre Brassai y otros fotógrafos que disparan casi de forma compulsiva es que él pensaba lo que hacía. Tomaba a lo mejor pocas fotos, pero lo hacía de una forma muy consciente, muy meditada y muy detenida. En particular con respecto a los retratos, decía que prefería, cuando hacía retratos de personajes, de amigos, de intelectuales, de pintores, prefería hacer pocos retratos porque de esa manera decía que el resultado final no era fruto del azar, sino lo que él había buscado, lo que él quería conseguir. Es fácil hacer 100 fotos, 100 retratos, y al final uno a lo mejor es el gesto, es el momento, es la luz, es el encuadre, es la posición, pero él tenía una forma de proceder en su devenir fotográfico diferente. Vamos a seguir. Bueno, Las noches de París es el título que le hemos dado a esta presentación de Brassai, precisamente porque él es más conocido por sus fotografías nocturnas, su fotografía nocturna, y por un libro que publicó en 1932 que se llamaba París de Nuit, y veremos alguna fotografía de ella. Aquí le vemos en un autorretrato en París en 1931. Es un fotógrafo de origen húngaro, nació en Hungría, en Brașov, la localidad que en aquel entonces en el Imperio Austrohúngaro todavía pertenecía a Hungría. Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, y con las revoluciones y cambios tan importantes desde el punto de vista político que hubo en Europa, pasó a ser de Rumanía, y hoy pertenece a Rumanía. Esta ciudad está asentada en la región de Transilvania. Bueno, era un hombre absolutamente polifacético. De hecho, él no quería ser encasillado ni como fotógrafo, ni como vemos ahí como escritor, ni como diseñador de tarjetas, ni como surrealista, ni como adscrito a tendencias o corrientes. Él era tan polifacético, tan versátil, que le gustaba precisamente no ser encasillado. Era una persona muy inquieta, muy activa, un escritor, francamente, según cuentan, brillante. Yo he tenido la oportunidad de leer un breve ensayo de él recientemente, y como vemos, pues tenía una sólida formación creativa también. Estudió Bellas Artes en Budapest. De hecho, de niño vivió en París, se marchan a su país, finalmente acaban en Alemania. Tras la Primera Guerra Mundial, termina o completa sus estudios en Berlín, y allí conoce a personajes de talla intelectual, pues como un pintor húngaro también conocido como Lajos Tihany, a László Moholy-Nagy, a Oskar Kokoschka, Vasily Kandinsky. De hecho, algunos de estos personajes luego coincidían con él en París, en una estancia en el hotel, creo que se llama Terrasses o algo así. No, mi francés ya ha dicho que es muy malo en repetidas ocasiones. Bueno, en 1924, tal y como él quería, se traslada y se establece
en París, donde ya vive hasta su muerte en los últimos días. Allí adopta el seudónimo de Brassai, en referencia a la ciudad Brassó, de donde provenía. Él cuenta que su nombre es un poco complicado, Gyula Halas o algo así, y quería reservar el seudónimo de Halas para hacer referencia a su obra pictórica. Él empieza como pintor, como dibujante con talento, y esa otra faceta fotográfica que él, digamos por la necesidad en cierta manera, se había abocado a practicar la fotografía de una forma un tanto accidental, o por necesidad al escribir, necesita fotografías también para documentar sus trabajos, de tal manera que Brassó en principio le condiciona para Brassai como seudónimo que destina a su faceta más fotográfica. Bien. La foto es interesante. La foto es interesante y no la he comentado, y vemos aquí, cuando ya es un hombre maduro, tenemos a Bill Brandt, a Ansel Adams a la derecha y a Brassai en el centro. El retrato creo que es de Bill Brandt. De hecho, en su página tiene otra con un encuadre distinto en color, con una perspectiva en angulación desde la izquierda en un ligero contrapicado. Bien. En 1929 adquiere su primera cámara, que es una Voigtlander. Él se introduce un poco en la fotografía gracias a André Kertész, del que hablaremos también, un fotógrafo húngaro que le enseña los primeros trucos o secretos del mundo de la fotografía. Él era paseante habitual de las calles parisinas y decía además que le gustaba la lluvia, la niebla, las orillas del Sena, las gentes de París, los barrios marginales, la agitada vida nocturna, y traba una estrecha amistad con Henry Miller, un escritor norteamericano que, con dificultades y apuros económicos también en aquel entonces, con el cual deambula por las calles de París. A Henry Miller le gustaba pasear por la noche y encuentra él un aliado para adentrarse en los bistros, en los prostíbulos, en los bares, en los cafés, algo que le permite después dos cosas o varias cosas, entre ellas practicar el francés. Aprende francés pues hablando con maleantes, con prostitutas, en prostíbulos, con músicos y con gente callejera. No sé hasta qué grado alcanzaría su perfección o en qué manera condicionaría eso su aprendizaje del idioma francés. Él decía además que los mejores resultados, como vemos ahí, los obtenía con tiempo húmedo y lluvioso, de tal suerte que conseguía un tamizado que suavizaba la luz y que luego se percibe muy bien en esas fotografías nocturnas en las que precisamente la iluminación artificial aportada por las luces de la ciudad, por las farolas, en un momento en la que la exposición nocturna, la fotografía nocturna no había alcanzado las cotas de perfección desde el punto de vista técnico-compositivo como las que podemos hoy disfrutar, él percibió una atmósfera especial que se traduce después en su obra. Fijaos que viaja hasta Sevilla. Esta foto que vemos a la derecha es de vuelta a casa en Sevilla en 1954, donde realiza un reportaje de la Feria de Abril, de la Semana Santa sevillana, y se llama Seville en Fête. Esta obra se publicó originariamente en francés y en el año 2007 la Caja San Fernando, si no recuerdo mal, hizo una retrospectiva y editó un catálogo y una exposición con estas obras de Brassai, que además están documentadas con textos propios del autor, donde además confunde también las seguidillas con las sevillanas, ¿no? Bien, destaca también como escultor, como decíamos, y vamos a ver aquí un par de esculturas, de obras, figuras femeninas. Conoce a Picasso y probablemente la cultura de la época, como sabemos, tan rica en el París de la época, pues probablemente evolucionó también o influyó en su carrera, en su vida y en su producción. Ahí le vemos a la izquierda en su atelier con figuras de inspiración probablemente incluso africana. Podríamos hasta percibir la influencia de algunas esculturas de Picasso y de otros autores franceses. Vamos a ver a continuación una selección de fotografías. En la de la izquierda se llama Arroyo Serpenteante, de 1932, y vemos esa tan renombrada curva en S utilizada pues por los fotógrafos de hoy en día y que podemos leer en múltiples foros, revistas sobre fotografía y libros, y como él ahí precisamente ha sabido conjugar los distintos elementos, el adoquín, las sombras, los troncos de los árboles, el fondo de la calle, la mirada que nos guía desde el principio, desde la diagonal izquierda, trazando esa curva tan sinuosa que parece serpentear
entre los troncos de la ciudad, sin presencia en principio no se ve al fondo ningún personaje, ni nadie que perturbe esa aparente tranquilidad que aparece en la escena. Vagabundo en Marsella. ¿Quién no ha hecho fotos de este tipo? ¿O quién no se fija en algunas fotografías pues hechas por reporteros, hasta premiadas incluso? Yo recuerdo una de un personaje, creo que está en un libro que se llama Cazadores de Luces, donde se ve una foto de un Cristo paseando, que a mí me gusta mucho, no sé si en Sevilla, en la Semana Santa, y al fondo también, pues un anuncio muy significativo, y no recuerdo exactamente el mensaje, pero como vemos estos anuncios en la ciudad, en las paredes, en los muros, combinados con las personas, ahí parece que el vagabundo está deseando o soñando con esa mayonesa, o con esa salsa, o con esa ensalada. Os recomiendo además, tengo reservado una pequeña lectura de un pasaje seleccionado de este libro. Este libro es, como casi siempre o como en muchas otras ocasiones he recomendado, es de la editorial Taschen y es Brassai. Y además, bueno, me ha comentado Manuel, que creo que está por aquí, que lo ha visto en Barcelona a un precio pues exorbitado, un disparate, comparado con lo que yo creo que lo adquirí hace, pues no sé si un año, al precio de 9,98. O sea que os recomiendo. Hay 3 o 4 libros de esta editorial realmente excelentes. Otro que ando buscando es de un autor francés que se llama también Willy Ronis, que alguno de los que está por aquí lo tiene, Carlos Balsalobre, y tiene unas fotos pues verdaderamente sorprendentes. Este retrato lo vamos a ver aquí, de esta mujer jugando al billar, donde además de ser francamente atrayente esa mirada de esta mujer, que no sabemos si esta foto está hecha, por lo menos no puedo decirlo en este momento, en un prostíbulo, pero donde juega mucho con los reflejos. Hay un par de fotos como esta que vemos aquí de Brassai, que es muy conocida, donde podemos observar cómo los espejos le atraían poderosamente su atención, y precisamente pues podemos ver fotos dentro de la foto, ¿no? Percibir la otra cara oculta de los personajes, incluso terceras personas que en primera instancia, en el plano principal, no les prestamos atención, pero que están ahí, como detrás del espejo. Me sugiere incluso la obra esa de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, y creo que la otra, Detrás del espejo, ese mundo que parece que está al otro lado de ese espejo y que observa a su vez a los personajes protagonistas de la escena e incluso al propio fotógrafo. Este hombre además hablaba alemán, dado que pasa parte de su vida en Alemania, alemán, obviamente el húngaro. Trabajó escribiendo para ganarse la vida para revistas de Hungría y de Alemania, para costearse pues la vida en cierta manera, hasta el punto que pasó incluso a graves apuros económicos con Henry Miller. Según cuenta el propio Henry Miller, de hecho, a veces se sentaban simplemente en un café parisino a tomar un café, esperando, charlando, pasando horas por un módico precio, esperando o que alguien les invitase, que hablase con ellos, o hasta que el propio comerciante les dijese: os podéis marchar. Dicen incluso que él tuvo que buscar hasta escarbar fruta en los cubos de basura para alimentarse. Tal fue el grado de penuria que en ciertas ocasiones, fijaos, lo sacrifica todo en pos del arte, de su verdadera pasión. Bueno, esta foto se llama La manicura de los árboles, creo que es El podador, un título que me parece a mí absolutamente fascinante. La semana pasada Neal Benby hablaba de la inteligencia, la sesión iba precisa, y yo creo que esta foto y este título a él le gustaría, no sé si habrá ocasión de comentarlo, pero la sugerente elección del título, desde luego, engrandece más toda la fotografía y aporta un plus de significado, como es este título, donde vemos que le viene como anillo al dedo, a la manicura. Bueno, chica jugando al billar ruso, que hemos visto esta foto ya en el libro, de 1932, y haciendo un par de recortes, primero vemos ese rostro, esa mirada tan incluso hasta desafiante, y dos personajes al fondo que la poderosa mirada de la protagonista principal hace que en principio puedan hasta pasar desapercibidos si no prestamos una atención más detallada. Ella misma reflejada en el espejo, y en la izquierda de la fotografía, en el ángulo superior izquierdo, un espectador, pues no sabemos si mirando a la protagonista o bien el juego que existe, esa complicidad entre fotógrafo y personaje retratado.
Magia circunstancial, otro título absolutamente increíble. Elegido a conciencia. Esta foto, cuando se la enseñé a mi mujer, le dije, ¿cómo llamas al corazón? O ¿cómo le llamamos nosotros, incluso en el ámbito del deporte? La patata, ¿verdad? Normalmente la patata es importante. Pues fijaos lo que sugiere esta fotografía. Estos son dos patatas germinadas y parecen dos corazones con esa maraña de arterias, de venas suspendidas. Es decir, esa abstracción que sin embargo es fácil de identificar. Todos podemos reconocer y adivinar o intuir fácilmente qué figura tan representativa y tan cercana y próxima a todos nosotros, ¿no? Tan abstracta y surrealista al mismo tiempo. Las esculturas de Picasso, él es contratado por la revista Minotauro para hacer un reportaje de las esculturas de Picasso, hasta entonces un tanto desconocidas. Conoce a Picasso y realiza algunas fotografías de sus esculturas, como la que podemos ver aquí a la izquierda o la de la derecha. Fruto de esa sesión nace una gran amistad entre ellos, lo que daría lugar después a un libro que se llamaría Conversaciones con Picasso. Un libro excelente donde su pluma pone de manifiesto su magnífico verbo, en el que además retrata no solo a Picasso, sino a otros personajes de la sociedad parisina, pues como Camus, como Dalí, como Sartre, en fin, personajes de alta talla intelectual y artística. Tras el espejo, bueno, aquí vienen dos o tres. Yo me he permitido el lujo de introducir estas dos o tres fotografías precisamente con esta frase, tras el espejo. Chez Soucy pues sería una casa de citas parisina, donde él realiza fotografías muy atrevidas. Hay dos o tres fotografías donde vemos ese juego con los espejos que él le gusta tanto. Tiene esos ambientes, esos prostíbulos le gustan, es decir, los ambientes marginales nocturnos, y aquí nuevamente vemos un espejo casi infinito que se adivina y se prolonga una foto tras otra. Hay dos o tres más, un par de ellas más. Baile popular de las cuatro estaciones, del Lab, de 1932. Esta creo que es la que ilustra la portada de este libro, donde vemos, bueno, pues a los dos personajes cómo se reflejan también en el espejo, incluso esa tercera persona que aparece casi al margen de la fotografía y de un modo testimonial únicamente, ¿no? Amantes en el Café de la Place d'Italie, de 1932, donde nuevamente, fijaos incluso en esa especie de cruz que se traza en el espejo entre la línea horizontal y las dos diagonales que se entrecruzan ahí, formando un eje que además pasa alineado por la figura masculina, y donde solo podemos ver el rostro, los ojos del varón reflejados en el espejo, en esa mirada pues casi de deseo, incluso de lujuria, me atrevería a decir. Pasamos a la siguiente. Este es el libro de 1932, Las noches de París, París de Nuit. Esa es la portada del libro. Y él decía, la noche sugiere, no muestra, la noche nos perturba y nos sorprende por su extrañeza, libera fuerzas de nuestro interior que durante el día son dominadas por la razón. A él desde luego le cautivaba la noche, y se traduce después, como a tantos fotógrafos de hoy en día, sin duda, que se lo digan al grupo de noctámbulos, ¿no? Bueno, El iluminador de farolas, de 1931. Debemos pensar que gran parte de la iluminación de aquellos entonces todavía eran farolas de gas que requieren de individuos como este, de sujetos que se dedicaban por las noches, pues, progresivamente a iluminar las farolas de la ciudad, y que progresivamente serían sustituidas por la iluminación artificial. Urinario público Vespasiano, Boulevard Auguste Blanquil, de 1933. Otra foto que a mí particularmente me encanta por esa figura que vemos en la parte izquierda, que será el urinario probablemente, y luego, bueno, las líneas, parece incluso que la calzada está parcialmente nevada, me intuyo a pensar que es así, y vemos las marcas de los carruajes impresos sobre el pavimento, un protagonista también a la izquierda, que es el árbol, parte de un edificio en la esquina inferior izquierda, y al fondo pues se ven, desde luego, el juego de líneas rectas, de curvas, de sombras, ese contraste entre los blancos y los negros es francamente atrayente. La banda de Alberto el Grande, donde pues un grupo probablemente de delincuentes es fotografiado con una luz, supongo que artificial, no creo que sea aportada por Brassai, donde podemos dirigir. Fijaos lo que he leído al principio.
o no lo he leído todavía, me lo he reservado para el final, Pero aquí vemos como el fotógrafo intencionada o deliberadamente dirige la mirada del espectador, nuestra mirada, en primera instancia hacia los protagonistas de la escena, hacia ese grupo, y a continuación todos nos preguntamos qué es lo que están mirando, qué poder, qué fuerza de atracción tan sugerente es capaz de concentrar a esas horas de la noche y en esos lugares tan sórdidos, que concentra en tal medida la atención de los 5 de forma simultáneamente y ninguno se percibe de la presencia del fotógrafo. Columna Morris, Avenida del Observatorio, de 1933 también. En esta escena podemos apreciar esa neblina que decía él. A mí me recuerda incluso pues al cine negro norteamericano. Podemos hablar de Casablanca, de películas donde ese protagonista podría ser perfectamente Humphrey Bogart, enfundado en su gabardina, y con solo falta, al menos a mí incluso me sugiere, falta solo que aparezca entre la niebla Ingrid Bergman y ya el cuadro es completo, perfecto, maravilloso. Estatua del Mariscal Ney en la niebla, 1932. Y aquí nuevamente podemos hacer volar nuestra imaginación. El hotel al fondo y esa figura del mariscal, del almirante, dando el alto a las tropas, diciendo vamos todos. Bueno, incluso podemos pensar en el Principito, en estas lecturas infantiles, en escenas bélicas, en fin, es altamente sugerente. Y nuevamente la combinación de la atmósfera de esa neblina con las luces de la ciudad le da un aire mágico, ¿no? Una sensibilidad especial. Montmartre, en 1932. Bueno, una fotografía más sencilla, quizás, pero igualmente sugerente, donde vemos incluso la farola, ese eje vertical, la señal que apunta hacia la izquierda, que nos dirige otra vez hacia la puerta, que es casi, esas escaleras que le preceden son casi una invitación a adentrarnos en la vivienda y a preguntarnos quién vive ahí, de qué se trata, qué hay detrás de esa puerta. Historias que cuentan las fotografías, y esta cuenta una, o muchas, cada uno puede hacer una lectura diferente. Grafitis y transmutaciones. Bueno, hace un ensayo, desde 1932 hasta 1950, él le cautivan los grafitis parisinos y dice que incluso devuelve a los libros, digamos, hace una traslación de lo que observa en las paredes, a la fotografía impresa. De alguna manera revive ese arte incluso milenario. Ahora cuando veamos las fotografías, si estuviera aquí nuestro amigo Chema, que nos acompañó en alguna otra ocasión y que fue con José Benito a capturar un grafiti en una cueva, no sé muy bien, una pintura rupestre, incluso vemos aquí los orígenes del hombre, como de las cavernas de las cuevas el hombre sigue progresando y sin embargo no deja nunca de cultivar esa necesidad de dejar su sello personal. Y de los grafitis pasa a transmutaciones, que ahora veremos de qué se trata. Dice, me he enfrentado a estas placas casi mecánicamente como un escultor, de hecho era escultor. Resultaba muy curioso comprobar cómo los desnudos se transformaron con la incisión de un objeto punzante que destruía la materia. Así nació la extraña obsesión de transformar las formas en instrumentos musicales. Mujer guitarra, mujer mandolina. Se trataba de reacciones casi inconscientes que rompían la fotografía en mil pedazos. El graffiti le lleva a las transmutaciones, al cliché ver, que son ni más ni menos que una intervención en las placas del cristal, rayando, dibujando sobre el soporte y después positivando. Bien, vamos a ver un ejemplo. Estos son sus cuadernos, él documentaba los grafitis, recorría la ciudad, tomaba nota, incluso volvía en años posteriores. Si queréis ver ejemplos de esas transmutaciones, podéis consultar el Spencer Museum of Art de la Universidad de Kansas, y aquí podéis observar una colección de esta colección de transmutaciones. Veremos un par de ellas a continuación. Bueno, aquí tenemos los grafitis, aunque no se ve muy bien la letra, la podemos leer, creo que es animales, magia, amor, el lenguaje de los muros, nacimiento de rostros y máscaras y rostros, la muerte, imágenes primitivas y Pompeya y la guerra. Es decir, él hace su serie de grafitis y luego las agrupa por colecciones en función de lo que le van sugiriendo y finalmente les da estos títulos tan apropiados. Y aquí vemos pues estas fotografías que él detenidamente anota, incluso vuelve en horas posteriores con condiciones lumínicas diferentes o años incluso después para observar su evolución y volver a fotografiarlas.
Esto fue objeto de una retrospectiva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el año 2007. En un viaje a Estados Unidos también, él en principio no le gusta la fotografía en color, la practica, las primeras fotos que realiza son parece ser con plantas y con vegetales, y luego se da cuenta del gran poder que le otorga para dar un punto de vista diferente a los grafitis. De tal manera que cuando vuelve, experimenta con nuevas fotografías, como vemos, en color. Transmutaciones. Bien, pues aquí vamos a ver algunos ejemplos de ese cliché ver. ¿Sabes qué dijo Picasso cuando vio mis dibujos en 1939? Estás loco, tienes una mina de oro y malgastas tu tiempo explotando una mina de sal. Por lo visto, si dice esto Picasso, debe ser que tenía bastante talento. Diálogo con la fotografía. Bueno, aquí vemos dos pinturas. Me he permitido, he tenido la osadía, el atrevimiento de incluir aquí pues una obra de Picasso que es Mujer con mandolina de 1909 y Mujer guitarra de George Braque de 1911. ¿Por qué? Él tiene contacto con la vanguardia de la pintura también. Y yo creo, desde el punto de vista casi de un iletrado en estas cuestiones, adivinar o ver influencias cubistas en lo que vamos a ver a continuación. Odalisca, Mujer del Harén de 1934-35. Eso es una fotografía donde él coge la placa y la va rayando y va observando esa transmutación, esa transformación, de tal forma que vemos como el contorno de la mujer pues es una guitarra en efecto. Ofrenda de 1934 y nuevamente incluso vemos ahí pues el cuerpo de una mujer y los trastes de la guitarra en el centro que recorren una línea vertical desde el pubis pasando por el ombligo hasta el rostro. A mí, desde luego, esto no es en purismo, es algo más que la fotografía, pero no dejan de resultar fascinantes. Bien, dice, estoy convencido de que la misión del fotógrafo en la vida contemporánea es captar los instantes raros o emocionantes en aquello que le rodea y crear una suerte de imaginería en la cual el hombre de hoy, y tal vez todavía el hombre de mañana, pueda reconocerse. Lo que más ambiciona es hacer algo nuevo e impactante con lo trivial y lo convencional, fijaos, con los grafitis. Mostrar un aspecto de la vida cotidiana como si se viera por primera vez. Bueno, y esta es Brassai, el ojo de París. Henry Miller, su amigo, le llamó el ojo de París. Incluso hay un autor francés también decía que Brassai tenía 3 ojos. Y para terminar voy a leer una breve nota de este libro que me ha gustado. Una cita de Brassai. Dice, para ser un verdadero creador, todo artista visual debe tener 2 dones. Y ahora voy a pedir a José Benito que me dé su opinión sobre esto y si en alguna medida se siente identificado. Para ser un verdadero creador, todo artista visual debe tener 2 dones. Cierta sensibilidad hacia la vida por los seres vivos y, por otra parte, el arte de apresar esa vida en cierto modo. No se trata de esteticismo puro. Una foto confusa no puede penetrar en la memoria. Me suena a la ambigüedad. Siempre he considerado la estructura formal de una fotografía, su composición, tan importante como el tema. Hay que eliminar todo lo superfluo. Hay que orientar el ojo con gran decisión y hay que tomar de la mano la mirada del espectador y conducirla hacia lo que es interesante contemplar. Creo que resume en 4 o 5 líneas todo lo que debe ambicionar un fotógrafo que se precie, incluso una persona que pretenda hacer fotografías. ¿Tú qué opinas? Por un lado, no creo en los dones, es decir, que disiento. Creo que todo esto se entrena, se educa y cualquier persona puede llegar a hacer lo que hacía Brassai o su propia visión, que no tiene ni por qué parecerse. Es decir, no creo en los dones, no creo que nadie esté tocado por una mano divina y de origen ya no pueda llegar a expresarse así o hacer algo distinto. O sea que en esto sí que no creo, en estos dones, no, estoy contra ellos. Parece una visión muy nazista, ¿no? Tú no has nacido con el don, tú no puedes ser. No sé, edúcate, inténtalo y veremos lo que pasa. Y por otro lado, ha resumido en 4 o 5 frases pues lo que podría ser la bandera del fotógrafo. Es decir, realmente es esto lo que buscamos. La sensibilidad. Por un lado, esa llamada hacia la vida, la naturaleza, que no es porque yo haya hecho naturaleza o haga mucha naturaleza, no, porque si miras el arte, los pintores clásicos que tienen citas reconocibles y reconocidas
hablan de la naturaleza como el origen de las cosas, como que todo está ahí, como que es la fuente de la vida, nos lo da todo, nos da el color, la luz, el alimento. Parece que es un poco la base. Y estas son mis reflexiones, no sé si te han convencido. Muy bien, sí. La ambigüedad, lo superfluo, dirigir la mirada del espectador, desechar lo ambiguo, es decir, dirigir la imagen, la atención. En definitiva, hacer la fotografía también pensando en el público y en el ego, en el ignorante en fotografía, como en esa foto que hemos visto de la banda de delincuentes, que fácilmente se aprecia su intención. Y por eso me lo he reservado para el final, porque ya estamos viendo efectivamente cómo el autor deliberadamente ha realizado la toma para dirigir la mirada del espectador hacia dónde, hacia la luz, en cierta dirección, ¿no? Bueno, y con esto hemos terminado por hoy. Muchas gracias.